Yo le sugeriría a esos jóvenes que nos escuchan que busquen en sus móviles el tiempo que pasan frente a la pantalla y de ese tiempo, cuántos minutos, horas es dedicado a estudiar la palabra. Se sorprenderán. O sea, ¿cómo tanto tiempo en esto? Sí, es que sin darnos cuenta estamos pasando pantallas en algunas de estas redes sociales y no tenemos el tiempo para madurar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que reflexionar, integrar esa palabra que leemos en nuestro corazón. Y eso va a forjar eso en la madurez que necesitamos en la vida. Aprovechar los móviles, los teléfonos para escuchar mensajes, la Biblia hablada, poder leerla aquí también. Hay muchas cosas que le pueden ser de bendición. ¿De qué gozo fue para mí ver a un jovencito, creo que tenía 13, 14 años, mostrarme en su móvil todos los videos que él ve de sermones de buenos predicadores? Y me quedé sorprendido. Y ese es el buen uso que le podemos dar a la tecnología. Sí. Porque hay muchas otras cosas que van a robarnos el tiempo. Hay muchos podcasts que son breves, de 5 minutos, con mensajes diarios, que son muy edificantes. Para no el mal uso también que se le da al celular o a cualquier red social, viendo lo que no debemos, o aún perdiendo el tiempo, o hablando chismes, o lo que sea. El tiempo que se va no vuelve. Aprovecha tu juventud. Dedícala para tú aprender, leer. Hay cosas que quizás tú no vas a tener tiempo de leer a medida que pasa el tiempo. Lea, acostúmbrate a cultivar ese hábito de lectura cada vez más, porque te va a servir por el resto de tu vida. Y si los padres también estamos conscientes de eso, de buscar la manera de ayudarle, incentivarle, para que desde niños puedan ir desarrollando esto. Y no es que tenemos que tener ese hábito. Pues yo llegué al Evangelio sin el hábito de lectura. Me convertí a los 16 años. Y hay lugar para aquellos que no fuimos levantados con ese impulso de los padres para que lean. Hay lugar para nosotros empezar a desarrollar ese hábito. O sea que en la etapa en que te encuentres, lee y lee con miras a prepararte a ser un instrumento en las manos de Dios. Ay, qué bueno ver a un Timoteo siendo utilizado por el apóstol Pablo, que estuvo luego dispuesto a enviarlo a Éfeso y represéntame allí en medio de esa iglesia, Timoteo. Era un joven. Y Pablo estuvo dispuesto a darle lugar a este hombre joven para que sirviera a ese nivel. Pero yo creo que los jóvenes se descartan a sí mismos muchas veces y no ven lo que Dios puede hacer a través de ellos siendo muy jóvenes. Eduardo, la edad que tú y yo teníamos cuando llegamos a la iglesia, éramos unos jóvenes. Y sin embargo, Dios empezó a forjar lo que somos hoy en ese momento. Y yo creo que muchos no se ven a sí mismos como disponibles para ser instrumentos para evangelizar, para ser instrumentos de apoyo en sus iglesias, para apoyar a los pastores, a los líderes. Y por eso no se hace lo que se debe hacer. Hay muchos jóvenes hoy en día produciendo dinero y no está mal. O sea, nosotros queremos que sean entes productivos, pero tienen que ser entes productivos con una cosmovisión cristiana. Tienen que ser entes productivos con miras al hecho de cómo impactaremos la eternidad, porque no vamos a vivir aquí para siempre. Y cómo yo puedo usar los recursos que estoy ganando, no para echármelos arriba, no para cumplir el sueño dominicano, por no decir el sueño americano. El sueño latino, tú puedes decir. El sueño latino, pero para nosotros ser útiles en el reino de Dios, hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo podemos o cómo pueden los jóvenes influir de una manera positiva en esta sociedad? De múltiples maneras. Yo creo que mencionaba el evangelismo, yo creo que los jóvenes están en una etapa en que tienen acceso a muchos otros jóvenes en los ambientes donde se encuentran, sea escolar, sea universitario, sea laboral. Llegan a una etapa en la vida en donde la ampliación de las amistades no es tan intensa como cuando en la juventud. Yo creo que un joven debe verse como alguien que tiene una oportunidad de oro para alcanzar a otros con el evangelio. Las oportunidades que yo tuve en la era escolar y universitaria no son cosas que ya vuelvo a ver de la misma forma.
o en los ambientes laborales en el que algunos de nosotros nos desenvolvemos. Y yo creo que los jóvenes tienen en eso algo importante, un rol importante que llevar a cabo. Pero por otro lado, yo creo que las iglesias debemos hacer un mejor uso de la juventud. Yo creo que los jóvenes son capaces de hacer muchas cosas. Y yo doy gracias a Dios de que cuando yo era bien joven, la iglesia me dio oportunidad para yo enseñar clases, en clases bíblicas de diferentes tipos de materiales. Nos incentivó a ir a otros pueblos para predicar el evangelio. Y eso fue preparatorio para lo que hoy algunos estamos haciendo en el ministerio. Otros fueron algunos que apoyaron o sostuvieron ese ministerio. Juntos pudimos hacer cosas que de otra manera no hubiéramos podido hacer. Y yo aprecio, hasta el día de hoy estoy agradecido por esa oportunidad que nos dieron. Y yo creo que hoy los pastores, que ya estamos ya un poco más pasados en años, también podemos reconocer la labor que ellos pueden hacer. Pero es que los pastores no me dan chance. Entonces, joven que me estás escuchando, habla con tus pastores, habla con tus líderes y pregúntales cómo yo puedo ayudarles, cómo yo puedo ser de utilidad. No esperes que te lo digan. Busca maneras de dar a conocer a Cristo, busca maneras de ser de edificación a otros, busca maneras de quizás tú ejercer un rol de liderazgo, si Dios así te lo dio, el que tiene don de presidir, que presida. Y estas cosas, lo que tú serás, va a ser algo que tú irás desarrollando en el tiempo, poco a poco. Y te darás cuenta de cuáles son tus dones, pero sirve, aplica tu don de servicio. Todos debemos servir, unos a mayor intensidad que otros, pero todos debemos de servir. Y yo creo que el potencial que hay en la utilización de los jóvenes en nuestras iglesias es enorme. Ahora, ¿cómo incidirá eso en una sociedad? Si las iglesias son bendecidas con jóvenes que son integrados de esa forma, imagínate lo que es un joven en sus 25, 30 años influyendo en una empresa como un buen empleado, como un buen... Su luz brillará, glorificarán a Dios y muchos vendrán a los pies del Señor, querrán tener lo que Él tiene. ¿Y por qué? ¿Y por qué tú gozas? ¿Por qué tú vives la vida? Y eso va a inquietar a algunos. Salvador, el papel del hogar en la formación de esos jóvenes, porque vivimos en un mundo con tantas presiones, padres tan ocupados, una alta inflación en nuestros países donde muchas veces hay que tener 2 trabajos solamente para cubrir los gastos de la casa y hay mucho aislamiento entre los miembros de la familia. ¿Qué tú recomiendas? Mira cómo dice Pablo en Efesios capítulo 6. O sea, le habla a los hijos, le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Eso es en Efesios 6. Y luego a los padres les dice: vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. A lo que quiero llamar la atención es a una pequeña expresión que hay allí. Dice: obedeced a vuestros padres, no, y lo deja ahí, no, dice en el Señor. Está hablando a hijos creyentes que van a tener un tipo de obediencia hacia sus padres, que va a tener algo de diferencia con aquellos que simplemente obedecen, aunque no sean cristianos. Estos son hijos cristianos que obedecen en el Señor. Okay. Y los padres, igual. Todos los padres deben criar a sus hijos. Pero los padres cristianos, dice, deben criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, nuestra identidad en Cristo regula, da forma e impacta nuestra crianza de nuestros hijos. Okay. Debe haber una diferencia. Eduardo, no es lo mismo yo tener una familia con miembros cristianos que yo ser una familia que se vive y se rige por los principios cristianos. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, que una familia puede tener un padre, una madre e hijos, aún siendo, voy a asumir, todos cristianos, y no necesariamente se viven por la filosofía cristiana de crianza o de educación. Lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer es a criar con la conciencia de que queremos levantar para Dios a nuestros hijos. Okay. Yo debo hacer lo que hago con un fin, con un propósito y con una racional detrás. No es que pase lo que pase con mis hijos. No es, mira que me salieron buenos los muchachos,
Me salió bellaco. No, no, no. Eso no es la idea es nosotros intencionalmente hacer lo que Dios nos pide que hagamos con nuestros hijos. Deuteronomio 6:4 nos dice que nosotros debemos traspasar la palabra de Dios, poniéndola primero en nuestro corazón y luego repetírsela a ellos, vez tras vez. Buscar maneras de tener tiempo donde como adoramos juntos, les enseñamos a nuestros hijos, donde yo me puedo sentar con un librito y empezar a enseñar, demostrar la historia bíblica para que ellos aprendan. Es regular la vida de la familia con principios cristianos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por cómo vemos una película. No simplemente para matar el tiempo, nosotros damos mente a lo que hacemos, a lo que vemos, comentamos y ponemos en perspectiva esto que nosotros estamos haciendo. Eso es nosotros impactar la cultura y no dejarnos ser impactados por la cultura. Sí. Y poder nosotros criar a nuestros hijos en el Señor. No ser simplemente miembros cristianos de una familia, sino ser una familia cristiana que cría a los hijos para la gloria de Dios. El papel de la iglesia trabajando con los jóvenes, Salvador. Es crucial. Muchos de nuestros jóvenes no tienen a sus padres guiándoles y en muchos sentidos se encuentran padres espirituales en nuestras iglesias. Los pastores o otros hermanos maduros en la fe. Yo recuerdo, cuando el Señor me trajo a sus pies, no habían otros miembros de la familia que enseñaran la palabra de Dios. ¿Qué edad tú tenías? ¿16 años? 16 años. Y yo encontré en la iglesia a personas que me fueron de ejemplo. Recuerdo días movilizándome en mi bicicleta, visitándola. Algunos otros me llevaban 4, 5, 6 años y otros aún que estaban ya casados. Y lo que era la influencia de ellos sobre mi vida. Y yo empezar a ver modelos de cosas que yo no había visto antes. Entonces yo creo que la iglesia puede estar apercibida del rol crucial que puede desempeñar en muchos jóvenes que no tienen ese tipo de padres. Ahora, aquellos que sí son padres cristianos y que están criando, la iglesia también puede tener la visión de instruirles, equiparles y prepararles para que puedan ser padres que cumplan con su labor, para que no terminen siendo miembros cristianos de una familia, sino una familia verdaderamente cristiana que instruye con la filosofía cristiana de educación de los hijos. Y en ese aspecto, si nosotros como pastores no damos las herramientas, como vemos a un Pablo hacer como un texto como este que yo les acabo de leer en Efesios 6, entonces hay algo que no está bien. Hay que instruir, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor hay muchas influencias que están estimulando a lo contrario que son los valores cristianos. ¿Es así? Y nosotros debemos equipar a la congregación para que se puedan colocar los lentes espirituales que le van a permitir ver la vida bajo la óptica de Dios. Eso no venimos de fábrica con eso. Es más, venimos de fábrica con otros lentes que nos ayudan a ver el mundo de una forma secular o que nos ayudan a ver el mundo de una manera materialista o hedonista. Nosotros necesitamos los lentes de la cosmovisión bíblica para nosotros interpretar la vida correctamente y prepararnos para la eternidad, porque nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Y la labor familiar debe hacerse conscientes de la eternidad. Sí, yo quiero que mis hijos estén preparados para que en la vida puedan desempeñarse bien y puedan hacer mucho bien, pero también y sobre todo prepararles para la eternidad. Una última exhortación en el último minuto que nos queda. Bueno, con los jóvenes no se dejen engañar, no desperdicien sus vidas, sus talentos. Dios les ha equipado con herramientas. No se dejen engañar y utilicen, aprovechen aquellos ejemplos que tienen a su alrededor. Identifiquen modelos dignos de seguir. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Busca aquellas influencias que te van a hacer bien y no mal, porque es muy fácil ser rodeados de aquellos que nos van a estimular hacia el mal y dejarnos llevar por ellos. Y eso no te conducirá a nada bueno. Aprovecha esta época de grandes oportunidades para prepararte para la vida y sé humilde y busca de Dios.